¿Estás cómodo? Sí. Bueno, esto ya está grabando. Vale. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Minibos. Bien. Yo empiezo las entrevistas preguntando lo mismo siempre. Es ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Pues el punto de vista tiene la culpa. O sea, a mí me gustaba el cine y he visto mucho cine siempre, pero de repente en punto de vista descubro que hay un cine. O sea, en teoría puedes hacer cualquier cine, pero en punto de vista descubres que hay un cine que lo puedes hacer en tu casa y con una cámara. A mí el clic de hacer cine me lo dio los diarios de Perloff. Cuando vi los diarios de Perloff me quedé maravillado y me pareció como, o sea, decir, hostia, me enganchó, o sea, a las 7 horas, eran 3 sesiones, pero me quedé atrapado con los diarios de Perloff. Y ahí es donde iba con un colega, con Javier, que es un colega del alma, que nos hemos tragado muchos festivales juntos, como espectadores, y dije, me voy a comprar una cámara y voy a empezar a grabar. Y empecé a grabar cosas, en formato un poco diario además, porque era un poco esa idea de lo de Perloff, y que tengo mucho grabado de ese tiempo que empecé a grabar así, formato diario, color perro que huye, me maravilló, Andrés. ¿No? Decía, hostia, un tío grabando, parece que de manera casual cualquier cosa y hace un peliculón como ese, ¿no? Era como, hostia. Y ahí es donde empezó, y de hecho tengo mucho de ese diario, tengo una parte, o sea, tengo algo grabado que luego lo veo y ahora hay veces que me da asco y de repente a veces lo veo con cariño, lo que tengo grabado así, no sé, ahí está. ¿Y qué te llamó la atención de los diarios de Perloff? Pues sobre todo el que me he comprado una cámara y esto es lo que se ve de mi ventana y empezar a grabar la vida y que sea fascinante, ¿no? Grabar la vida, o sea, parece que, yo qué sé, pues en otros tiempos pues es Israel, es una zona, ¿no? Como muy... con una historia política, social, de todo, que parece que pueda dar de sí, ¿no? Pero luego también en punto de vista veías películas de gente o de historias que a priori podían tener menos... No sé, películas muy pequeñas que a mí me arrebataban, o sea, de historias muy pequeñas, ¿no? Y lo de Perloff era eso, pues una película en casa, grabada, familia, la vida, y me parecía fascinante, ¿no? Y no tenía más que eso. ¿Y por qué hacer una película sobre esto que le ha sucedido a tu familia? Porque debería ser normal, ¿no? ¿O no? Hombre, normal no es. No es. No, en el año 2017 pocas, hay conversiones y las hay bastantes, ¿eh? O sea, yo ahora que lo tengo más cerca... Yo admiro a la gente que cree, que tiene fe. Yo no sé si admiro, pero sí envidio. Yo admiro. Y también envidio, pero los admiro porque, no sé, es algo como muy profundo. Y quizá es como lo que dice tu cuñado, ¿no? Que a lo mejor no todo el mundo tiene esa fe. Y claro, es como no todo el mundo sabe apreciar a David Perloff. Sí, o sea, para mí es envidiable, no sé si admirable, pero sí envidiable. Y luego lo que sí me parece admirable, que sí, eso es una cosa que dice mi hermana pequeña en la peli, que me parece como clave, que es eso de que da vergüenza o da mal rollo admitir que han cambiado tus convicciones, ¿no? Cuando dice mi hermana porque eso soy yo, ¿no? O sea, lo más profundo de ti, cuando, pues a un converso, lo que me parece es muy valiente el que en esa búsqueda de la verdad asumas un cambio de tu existencia desde la base, ¿no? Desde lo más profundo, ¿no? O sea, sea en un sentido o en otro, o sea, sea un converso o alguien que reniega de la fe, o sea, el llegar a convicciones tan profundas de una manera muy, ¿no? O sea, muy firme, me parece, sí, eso sí me parece admirable. O sea, el propio hecho de tener unas convicciones profundas muy firmes. Sea el agnosticismo, sea el ateísmo, sea la fe, pero y sobre todo el cambio es lo que me parece valiente. O sea, el verdaderamente tener, o sea, lo que dice mi hermana, ¿no? Ahí mi hermana pequeña, que es, hostia, ¿no? El asumir o el hacer público que lo más profundo de ti ha cambiado te hace vulnerable ante los demás, ¿no? Porque te acabas de mover tus cimientos enfrente del otro, ¿no? Y eso, hostia, es jodido el admitirlo, ¿no? ¿El cine te ha ayudado a acercarte y hablar de cosas que sin la cámara hubiera sido imposible? Totalmente. O sea, que la película, o sea, antes de ir al psiquiatra, hacemos una película... Yo hago las dos cosas, pero el otro día hice mi 10º aniversario de terapia, 10 años, pero sí, la película es muy sanadora en ese sentido. Y luego además hay un punto que lejos de... O sea, ¿no? Que parece que el dispositivo de la cámara, tal, el rodaje, parece que pueda generar, pues como lo contrario, ¿no? Como que te cierres o que te genere, ¿no? Como que te violente.
Y ha sido todo lo contrario, o sea, la cámara es la que ha provocado, o sea, el hecho de filmar, yo creo que ha tenido como un efecto, o sea, como que era como, yo creo que tenía un punto, que así haciendo como una especie de paralelismo, o sea, que tenía un punto de trascendencia el momento, o sea, tenía un momento de solemnidad, o sea, ahora vamos a hablar de esto, ahora. Porque si lo estás hablando entre un café, pues igual le empiezas a hablar de otra cosa y ya está, ¿no? Pero no, es que ahora estamos hablando y vamos a hablar de esto, y vamos a hablarlo ahora. Entonces yo creo que el propio hecho de estar rodando le da un carácter de importancia al momento, ¿no? Como de solemnidad o de trascendencia, porque al final trasciende, eso queda ahí grabado y tiene ese punto de trascendencia, ¿no? ¿Y resultó fácil convencerlos a que salieran a hablar de su conversión? ¿O al principio dijeron, David, déjame en paz? Mi cuñado sí, porque mi cuñado, con toda la capacidad y la facilidad que tiene de comunicar, me decía, esto está en las antípodas de mi personalidad, David, decía, ¿no? Pero bueno, pues tira, ¿no? Mi hermana ni un problema, la mayor, Paula es un poco más tímida, y bueno, pero bueno, todos, como había un pacto claro que era, o sea, yo hacía la película, la rodábamos en la intimidad, estábamos solos, y la película se terminaba y a ver, sabían que había, o sea, yo trabajo todo con David Aguilar y Pedro Gutiérrez, que son tan creadores de la película como yo, porque todo lo que hay en la película pasa por los tres. Pero eso es, o sea, había el compromiso de que, o sea, lo que grabemos aquí no lo vamos a ver más que 3 personas, que son David, Pello y yo. Y si el resultado nos gusta, o sea, si tenéis la más mínima duda con el resultado, le damos fuego y se acabó. O sea, había ese compromiso. Entonces, no es que no hubo ni una reticencia. Una madre te dice que sí a todo por inercia, porque sí, por amor. Y mis hermanas enseguida, y mi cuñado fue el que al principio estuvo un poquito ahí, pero bueno, sí que enseguida me dijo que sí. Y entonces toda tu familia se convierte, decides hacer la película más como para mostrar todo este proceso y tu proceso también, ¿no? De proceso de, digamos, al principio de violencia emocional, de qué está pasando aquí, qué os está pasando y a mí qué me está pasando, ¿no? Sí, o sea, a mí yo me di cuenta en la película, en mis primeras intervenciones son de inquisidor, o sea, de ¿qué ha pasado ahí?, ¿no? Era como, hostia, un tono muy cañero por mi parte, que es el que tenía con todo este proceso. Y para mí la clave es cuando mi hermana me dice ese momento, yo cuando estaba rodando no sabía dónde iba la película, yo tuve muchas dudas de cómo plantear esta peli y no sabía cómo plantearla. Y de hecho al principio es un error, porque a mi hermana y a Raúl los entrevisto, o sea, es una entrevista al uso, sin pisarles cuando hablan, tal. Pero cuando mi hermana me dice, en esa entrevista, ella me dice, esta película me ha valido de mucho porque de una puta vez hemos podido hablar tú y yo, que esto me pasó hace 6 años y no querías hablar porque te daba mal rollo, ahí la película para mí cambia. Digo, hostia, es que esta no es una película sobre cómo cree ella o el proceso de conversión, es una película de por qué, hostias, no había hablado yo con ella. Para mí la película cambia ahí, o sea, es conversaciones pendientes, o sea, por qué yo no tenía y por qué ahora, por hacer una película de una manera tan mezquina, ¿no? O sea, que la motivación para hablar con mi hermana de algo tan profundo y tan importante sea hacer una película, ¿no? ¿Por qué no he dado yo el paso de hablar con ella antes, ¿no? Y ahí es donde me cuestiono un poco mi planteamiento con la película, pero mi planteamiento como persona con mi hermana, decir, hostias, ¿por qué no me puedo sentar, lo que dice ella, y hablar un día, joder, que nos queremos y te lo tengo que contar desde la comprensión, desde el entender al otro y desde el amor, ¿no? Porque, claro, tú quieres hacer una película sobre todo este proceso, pero ¿qué haces, no? O sea, ¿qué les pregunto? ¿O de qué va a ir esto? ¿O qué planos voy a utilizar? Eso es una idea que tienes muy primaria y va surgiendo a medida que vas filmando. La idea era súper peregrina, o sea, yo desde el principio, Gonzalo de Pedro y Virginia García del Pino me han ayudado mucho. Y les fui un día en Madrid, estuvimos y les conté, mira, estoy con esta idea, mi hermana se ha convertido, pim, pam, pum, 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 buah, hostia, qué movidas, aquí hay una peli, tal, ¿no? Y le digo, pero cuando le planteaba a Virginia esto, me decía, no me creo, lo que me estás contando no funciona, porque tú no puedes ir a hablar con tu hermana como si entrevistaras a cualquier persona de por ahí, es tu hermana, tío. O sea, el planteamiento tiene que ser otro, te va a implicar, esto te va a implicar, pero no sabía cómo resolverlo yo. Entonces, pues de manera... Desde esa incapacidad de resolverlo de otra manera, pues hago una entrevista al uso, convencional. Y lo único que yo creo que salva un poco ese error es que como
de alguna manera intuíamos, cuando hablaba con David y con Pello de cómo abordar la historia, como intuíamos que el propio proceso iba a ser interesante en la película, porque probablemente fue una película de cómo estaba haciendo la peli, pusimos esa tercera cámara que está atrás, ¿no? O sea, están las dos cámaras que ruedan, las 5 de que están rodando la escena normal, y luego está esa que es making of, que era una Canon antigua, que esa graba 3 horas seguidas o 4, porque esta se corta. ¡Qué lujo! Los planetas, pero esa, como graba seguido, pues la pusimos ahí atrás y grababa todo, ¿no? Y yo creo que esa cámara ha salvado los dos primeros errores, que fueron la entrevista con Raúl y con mi hermana, que no fueron conversaciones, fueron entrevistas. Y yo creo que le salva esos momentos de cuando le digo, venga Raúl, venga, empezamos, no sé qué, no sé cuántos, y se salva un poco el formato de esa entrevista convencional por ese rollo un poco making of, así que lo que te hace es darte un poco unas pistas de cómo estamos, que estamos solos. Es importante que lo diga esa cámara, porque esa cámara te cuenta que no hay nadie allí, que no hay un tío con una pértiga y un realizador con la cámara, ¿no? Un director foto, que eso fue una premisa que teníamos clara desde el principio con David y con Pello, que dijimos, tienes que estar solo. Ellos me dejaban el set preparado, se tiraban y me lo dejaban a mí. No tengo ni puta idea de manejar estos cacharros, y así está la peli. Claro, que de repente ellos me lo dejaban de puta madre, pero de repente pues me entra una nube y cuando estoy hablando con mi madre está todo más oscuro que el copón. Pero yo creo que no queda mal, porque tú estás tan metido en lo que estáis hablando que eso no lo percibe el espectador. Yo no lo percibí. O si lo percibes, te da Hay igual. gente que me ha dicho, porque estás ahí pendiente de la conversación. Sí, a mí no me molesta. Tú no estás hablando con una persona, tú estás hablando con tu madre. Ya. Es diferente. Claro. O sea, a mí no me molesta. Ahora, visto visto el resultado y cómo funciona dentro de lo que es toda la idea de la película, no me molesta el que haya esos errores. Pero podían haber sido un problema. O sea, mi hermana le cogimos el foco cuando estaba sentada en el sofá así antes de la conversación, y de repente se echa para adelante, se pone ahí emocionada a hablar y claro, está 80 centímetros más adelante. Entonces se pierde de foco mucho rato. Porque tú desde el primer momento decías, a mí se me tiene que ver, ¿no? No, en las dos primeras, en la de Raúl y mi hermana, yo no entro en plano, entro solo en la cámara esa. ¿Cuándo decides entrar en la película? A partir de que mi hermana me dice lo de una puta vez hemos podido hablar tú y yo. Entonces ahí digo, hostia, esta peli es sobre conversaciones, tienen que ser conversaciones. Y entonces ya con mi hermana pequeña y con mi madre salgo yo en el plano. Además de en la cámara general, salgo en el plano. En el caso de mi hermana y mi madre no necesito meter ese plano making of, porque yo ya salgo en el plano, porque es una conversación. Y de hecho me planteé rodar de nuevo todo lo de mi hermana y Raúl como conversación, con ese otro formato. Lo que pasa es que iba a perder la frescura de la primera vez que hablas con alguien de algo, ¿no? O sea, si volvemos a hablar de aquello otra vez, pierde toda la magia, ¿no? Entonces asumí que decía, bueno, pues es un error, es una evolución en la película, es que vas descubriendo la película conforme la haces, ¿no? Imagínate que yo no he visto tu película y me tienes que explicar en 2 palabras qué es tu película, de qué va. ¿Cuáles son las palabras que utilizarías sintetizándolo mucho? ¿Qué va sobre la fe? ¿Va sobre un conflicto familiar? ¿Va sobre un viaje personal de alguien para entender lo que le llena de mierda, como si dijéramos, o le da coraje? ¿Qué es? ¿O todo eso junto? ¿Qué es exactamente? Mira, la sinopsis del cartel no es mía, es de un buen amigo que me escribió un mail después de verla y tal, de Juan Zapater, y me ponía, porque yo le decía que iba a hacer una película sobre la fe, y me decía, me has engañado, David, esta película no va sobre la fe. Para mí no Esta película, porque al principio yo pensaba, yo iba a hacer una película sobre cómo se cree, esa era mi idea, lo que pasa es que la peli luego cambia, ¿no? Y entonces, como él me dijo, me engañaste, esta película no va sobre la fe, esta película va sobre vacíos, ausencias, cariños y distancias. Para mí es familiar. Sí, es una película. Es la excusa que provoca el cisma familiar, la caja de los truenos. Sí, pero sí que es más eso, sobre conversaciones, skate, ruido. Y para mí es eso, es más sobre conversaciones pendientes, sobre distancias, vacíos, ausencias, la figura de mi padre. Pues bueno, toda esa idea un poco es lo que para mí es el corpus de la película. O sea, el tema de la fe está en segundo plano para mí en la película. Sí, totalmente, para mí también. Ahora lo que decías, la ausencia de tu padre, que no se habla de él, pero lo poco que se habla se dice mucho. Porque ahí tu madre dice, esto parece Los Paneros, que en Los Paneros también el padre está ausente. Para mí la película es
o sea, yo se la dedico a mi padre, a mi familia, pero especialmente a mi padre, porque para mí la película está provocada, o sea, por esas conversaciones pendientes, y la gran conversación pendiente es lo que no has tenido con alguien que se fue, ¿no? Que murió antes de tiempo, ¿no? Y en ese sentido la película abre y cierra con mi padre, porque la gente te dice, ¿no? O sea, esa llamada al cielo, ¿no? Esa llamada mirando al cielo sin contestar, ¿no? La persona con la que quieres hablar no está disponible en este momento, ¿no? Inténtelo de nuevo más tarde, ¿no? ¿Cuándo? Y estás mirando al cielo, claro. Todo el mundo te dice, qué vacilada eso, ¿no? Estás llamando a Dios y no te contesta, ¿no? Y es llamada perdida a Dios, ¿no? Una llamada perdida a Dios. Pero Dios como padre. Pero para mí es la llamada a mi padre, es la llamada al cielo y luego se cierra en la película con la llamada, ¿no? Con esa llamada que para mí cierra la idea de la búsqueda del padre, ¿no? Que cierra en eso. Kafka o Nietzsche, Dios es padre, es el padre, es padre de la patria. Y, o sea, después de la película, o sea, el proceso de David, ¿cómo está ahora? ¿La relación con la familia está bien? Está muy bien, o sea, la película ha sido sanadora a un nivel que impresionante. Mira, el otro día a mi hermana le han encargado, ella escribe en Infocatólica, en una web de contenido católico, y le pidieron que me hiciera una entrevista, que es como risas, ¿no? Porque ahora, y la he grabado toda, porque, no sé, para los extras del DVD, no sé. Y me hace una entrevista ella a mí y estuvimos hablando de todo, debatiendo, o sea, pues 2 horas y pico hablando otra vez de cosas, ¿no? Y joder, o sea, que podamos hablar ahora de todo de una manera absolutamente natural, que es la hostia, porque antes de la película, con el único que podía hablar esto de manera natural era con mi cuñado, con el que no había tensión cuando hablábamos de temas. No había el conflicto familiar, ¿no? Igual, no sé, al no ser carne de tu carne, no sé lo que pasa, pero con mi cuñado podía hablar más o menos de estas cosas. Ahora más, por supuesto. O a lo mejor quizá el cuñado es más sobrio, más... Sí, puede ser. Se lo guarda más, ¿no? Y tu No, hermana lo explota más. Claro, mi hermana es tan pasional que enseguida te... Pero sí, la película ha sido totalmente sanadora. Y con la familia o sea, con la figura de mi padre también. O sea, otro día estuve con las hermanas de mi padre tomando un café y acabamos llorando como magdalenas, recordando a mi padre, hablando de mi padre. Y fue precioso para mí, hostias, era una conversación que tenía pendiente hacía 20 años que murió mi padre y no había hablado con sus hermanas sobre mi padre tampoco. Y la película ha provocado que pueda hablar con ellas, o sea, y nos juntamos, tío, vimos casi el espectáculo, una cafetería, quedamos para hablar así un poco y acabamos llorando los 4 de a gusto, de eso de... muy bien. Y la primera vez que ven la película ya montada, acabada, la familia, cuando ven tu familia, los causantes, ¿no? Digamos, los convertidos, ¿qué te dicen? ¿Cómo se ven ellos? Yo pensaba, yo tenía, o sea, yo hice un montaje, cuando hice el montaje de la película, yo asumía que iba a haber algún cambio porque ellos, bueno, aquí no me gustó, aquí tal o aquí cual, ¿no? No hubo ni un pero en nada. O sea, no hubo nada de nada. Seguramente, ¿no? Sí, claro, tremendo. Y fue el pase más duro fue ese. Fuimos a casa, venga, a apagar las luces, proyector. Mi chica hizo de canguro con mis sobrinos, tal cual, y bueno, ahí todos juntos y vimos la peli. Y nada, nos pedimos unas pizzas y cenamos luego, y muy a gusto, y muy bien. ¿Y la criticaron o...? No, ellos están muy contentos con el contenido. Yo creo que, claro, la película está hecha desde el amor, o sea, entonces al final, pues yo creo que ellos están bien en la peli, quedan bien, ¿no? O sea, hacer una película sobre la fe o sobre los conflictos familiares, por tu parte, también es la fe sobre el cine. Tú, para entender todo esto o para sanarte, te ayudaste del cine, ¿no? El cine ha sido un acto de fe también, en este caso. Sí, lo que pasa es que yo no sabía lo que iba a ser. Yo en realidad la película la empiezo por una ambición cinematográfica, sin más, sin mayores ambiciones ni terapéuticas. ¿Ahora se ha convertido en un acto de fe la película? Sí, sobre todo sobre todo un acto un acto muy positivo, no voy a decir de bondad que iba a decir, pero sí un acto que ha hecho mucho bien. Les ha hecho mucho bien a ellos, nos ha hecho a nosotros como grupo y a los creyentes les hace mucho bien. Ayer en el coloquio que estabas, fíjate, la chica esta conversa al Islam, la intervención que hizo me dejó conmovido, me ha escrito y hostia, qué bonito, ¿no? O sea, el decir que joder, que la película es necesaria porque ella también le gustaría poder hablar con la gente sobre lo que le ha pasado, ¿no? Y hablarlo desde la naturalidad y del respeto y desde el cariño, ¿no? Y que no lo pueda hablar, ¿no? Y que a la gente le cuesta que alguien le explique por qué se ha convertido al Islam, ¿no? Y me quedé flip porque cuando dijo yo también soy conversa al Islam, dije, y la hostia, a ver si se va a generar aquí alguna movida ahora, ¿no? Y, hostia, nos ponen música ahí de fondo. Sí, bueno, pero... ¿Se colará o no? Un poquito, bueno,
cuando se pasa en Málaga o la primera vez que se pasa para el público es Málaga. No, la primera es punto de vista. ¿Y qué tal? ¿Qué opina la gente? El punto de vista, ten en cuenta que, claro, estábamos en... O sea, una de las cosas que fue muy cañera con esta película es, claro, cuando mi familia decide que, venga, nos exponemos a hacer esto y venga y lo hacemos, ahí hay... O sea, ellos han hecho un mapa mental de la exposición pública derivada de la película en base a la anterior película mía, que bueno, que tuvo su recorrido, pero bueno, pues estuvo en Alcácer, estuvo en Donosti, en el festival. O sea, lo más amenazante de proyectarse cerca de ellos era Donosti, ¿no? Dentro de su mapa mental. Y de repente la primera selección de la película es en punto de vista, Pamplona, o sea, la primera vez que se proyecta la peli en Pamplona, ¿no? La primera en todo el morro, claro, la exposición pública no es lo mismo. Pues eso, como irse que estuvo por ahí dando tumbos por ahí la peli y fue por ahí a nivel internacional algo, pues joder, no es lo mismo eso que en tu pueblo se llene la sala con 400 personas y que te conocen. Fue cañero, el pase de Pamplona para ellos, porque claro, estaban pues compañeros de trabajo, colegas, familia, estás en el pueblo, entonces, pero fue bonito a la vez también, por eso. ¿David, cómo lo vivió ese pase? Con mucha tensión, tremenda. ¿Sí? Sí, sí, casa, sí. ¿Jugabas en casa? Sí, pero había ahí, hostia, había emociones muy grandes. Muchas. Había, no sé, estaba la hermana de mi padre, también Celia, fue muy bonito con ella, o sea, era como, estaba muy abrumado con todo, sí. Es así como fue tremendo, sí. Y ahora para terminar, David, me gustaría que si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval, o una de ellas. Cuando viste que el cine podía ser otra cosa. Recuerdo de niño de recuerdo de películas, de lo más bello así que recuerdo es Der Subsala y Siberiada. O sea, Siberiada, las dos películas, a Siberiada, me acuerdo, o sea, en mi casa o sea, era como un acto Siberiada dura 5 horas, Siberiada, ¿no? Y Der Subsala pues era mágica. Y la he visto 1.000.000 de veces. De hecho, ahora cuando la veo en versión original no me la creo. O sea, digo, si Der Sub no habla así, joder, habla como, ¿no? Capitán, ahí como... Esa es la que tengo de recuerdo más de memoria, hacia atrás. Y del momento ya de que más me llamó como a hacer cine, todo lo que he visto en punto de vista, y especial Perloff. Perloff fue de repente como una revelación de decir, hostia, una película hecha en casa, tío, o sea, he comprado una cámara y esto es lo que se ve. Chantal Akerman también tiene. Sí, también, sí. Yo creo que es Perloff, ¿no? Lo que arrastra. Sí. Y para mí, ese tipo de cine, y el punto de vista, se ha visto mucho cine doméstico, ¿no? De Berliner, Nobody Business, o sea, hostia, es un peliculón, ¿no? En otro registro también, ¿no? Pero sí, ese tipo... Movies, ¿no? Sí. De las últimas, joder, que también es de márgenes, la de Agora Remembrame, esa película portuguesa que es alucinante. ¿Tú has visto Agora Remembrame? No. No, pues... La tengo pendiente. Es un peliculón tremendo, es una pasada. Y es también íntima, es de una pareja, que bueno, y es una película desde la de la intimidad y es impresionante. Bueno, David, un placer. Muchas gracias. Por tu tiempo, por tu película. A ti por la atención. Hasta la próxima. Gracias.